Hola amigas y amigos del Portal del Villegas y hoy día fue Portal del Villegas y de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Fernando, ¿cómo estás tú? ¿Cómo Bien. va esa semana? He tenido mejores temporadas, pero bien, estoy bien. Vivo y como y bebo y leo y juego y escribo y hago el programa contigo y con solo, y todo lo mismo. Fíjate que me siento, la otra vez comentaba esto con mi mujer, me siento como un personaje de esa película El Día de la Marmota. ¿Te acuerdas? Claro, Bueno, o sea, uno sí. no sabe ni qué día, todo se repite igual, todo casi igual, 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 igual. En fin. Bueno, ¿qué tenemos? Oye, no va a ir con los temas, pero es curiosa cómo funciona el ser humano, porque ahora que uno tiene tiempo de analizar, tú sabes que uno todavía se pone feliz porque comienza el viernes, el fin de semana, y uno tiene como esa sensación de cambio, de rutina que viene con el sábado y el domingo, y en cuarentena y con estas medidas sanitarias siguen siendo los mismos días, con las mismas rutinas prácticamente, pero algo hay internamente que uno se pone feliz. Es curioso el ser humano, lo planteo porque a lo mejor a algunos de nuestros auditores les pasa lo mismo. Viene el fin de semana y viene como esa alegría de que uno se va a juntar con gente, fiesta, etcétera, cuando no va a pasar nada de eso por el momento. Pero Bueno, yo no tengo idea, cosas de la realmente vida. cuando digo estaremos a lunes, martes, miércoles, y lo digo aquí en pantalla, digamos, es verdad, no estoy inventando nada. No tengo claro qué día es qué día, porque son todos iguales. Pero en fin, ¿qué tenemos en carpeta, Oye, Nicole? vámonos con los temas porque se fue ratificando algo que planteamos la semana pasada, cuando el ministro de Salud por primera vez hizo un esbozo de que existía una leve mejoría y tuvo que recalcar las palabras. ¿Qué ocurrió durante la semana? Que fue ratificando su argumento y en algún minuto dijo, bueno, las cifras muestran mejoría, duela a quien le duela. Eh, me pareció ahí ver, esbozar ponerse un poquito más duro con el colegio médico, que al parecer el colegio médico no le gustan las buenas noticias, fíjate, es raro que un sector del país no le gusten las buenas noticias, y hoy el colegio médico ya está amenazando con pedir una auditoría para la trazabilidad. ¿Por qué? Porque la trazabilidad es uno de los aspectos, de los puntos más importantes en políticas sanitarias para poder controlar el virus. La subsecretaria Daza hablaba de que ya se cumplían prácticamente el 80% de lo que se pretendía en cuanto a trazabilidad. El colegio médico pone en duda esa cifra de trazabilidad y ponerlo en el contexto de que el colegio médico ya tiene prontamente sus elecciones en agosto. Por lo tanto, hay que ponerlo en el contexto de argumentos más bien políticos, más que sanitarios. Acá no están mirando a la ciudadanía, sino que están mirando a un electorado. Y paralelo a esto, a propósito de las buenas noticias, ayer ya para quienes nos están escuchando, el ministro París empieza con el programa de desconfinamiento, donde todos deberíamos estar aplaudiendo para cuando nos toque, comenzando por la región de Aysén y Los Ríos. Y lo primero que dicen los alcaldes es que necesitan garantías y fiscalización. ¿Cuándo van a, no sé si entender en la palabra, porque yo tampoco soy experta, pero sí me gustaría manifestar que esto se debe trabajar con la ciudadanía, los alcaldes que son el punto político más cercano con los ciudadanos, porque ya el Congreso se empieza a alejar un poco más y el gobierno también. Pero el alcalde que tiene contacto directo con los ciudadanos deberían hablarle a los ciudadanos. Nosotros tenemos que volver a la normalidad, por supuesto que con medidas sanitarias y entendiendo con lo que estamos lidiando. Ese entender con lo que estamos lidiando me parece que no se ha producido ningún tipo de información ni de campaña, simplemente hay una desinformación, una sobreutilización de los números y de las cifras, y los alcaldes nuevamente hablándole al gobierno, no sé si es una amenaza, pero desde el punto de vista de la fiscalización, los alcaldes tienen que hablarle a la ciudadanía y decirle que entre todos salimos de esto. Bueno, esas son las primeras repercusiones y respuestas a la primera medida de desconfinamiento que está informando el Ministerio de Salud. ¿Me ibas a decir algo, Fernando? Iba a decir sí, iba a decir que yo no sé si ya en Chile hay un, abro comillas, entre todos. No sé si hay un todos ahora, tal como está dividido el país. Y una de los efectos de esa división, o una de las causas, las dos cosas, es que todo se politiza.
la enfermedad, el problema sería puramente sanitario, como ha ocurrido tantas veces en Chile cuando ha habido una epidemia, cualquier gripe, y nunca se ha convertido eso en un tema político. Ha sido un tema sanitario, punto, y ahí quedó siempre el asunto. Ahora no. Yo te digo, si llegaran los extraterrestres mañana, se convertiría en un tema político también. Irían a preguntarle a los extraterrestres por si iban a votar sí o no por el plebiscito. Y por lo mismo, yo no sé si corresponde, Nicole, usar la expresión colegio médico y da la sensación que como corporación, con poco menos que como que todos los médicos están en esta postura, están en aquella, cuando en definitiva cuando decimos colegio médico, estamos diciendo lo que dice la señora presidenta, ¿cómo se llama? Isquia Siches, y por lo tanto lo que dice el Partido Comunista. Y yo diría, el Partido Comunista a través y por intermedio de la señora presidenta del colegio médico piensa esto o lo demás allá. Ahora, es cierto que la eligieron a esta señora, así que es representativa de algún grupo de médicos, pero ¿de cuánto? Piensa tú, en todos los colegios y organizaciones profesionales se produce una situación bien curiosa. Tenemos dirigentes que son comunistas, que han sido elegidos, y por otro lado tenemos el conocimiento de que no más del 5% del electorado vota por los comunistas. Entonces, ¿cómo te explicas esto? Te lo explicas por el hecho de que los comunistas son mucho más organizados, se agrupan, saben, tienen claro para dónde van y se enfrentan a una mayoría que es en el fondo una suma de individuos con distintas agendas, con distintas ideas, que no se ponen de acuerdo en nada, no tienen ningún punto común, y por lo tanto en medio de esas mayorías amorfas que son solo una suma estadística, el Partido Comunista es como un cuchillo caliente pasando por la mantequilla, y entonces gana las presidencias o los directorios o los cargos de relevancia en los colegios profesionales, en los colegios, en las universidades, en todas partes, no porque sean mayoría, sino porque toda minoría organizada es en el fondo una mayoría ante la turbamulta amorfa. Volviendo entonces, el colegio médico, y algunos piensan, los médicos. No, es la señora Siches, unos cuantos que votaron por ella, unos cuantos que votaron por ella, y el Partido Comunista, que dice esto y lo otro. Y el Partido Comunista, por supuesto, como todos los demás partidos de la oposición, y por momento incluso también el gobierno, ha convertido la pandemia en otro territorio del combate de la lucha política. Entonces, por eso que en un momento dado los alcaldes salen a gritar una cosa, a la semana siguiente gritan la contraria, luego le toca el turno a estos espacios públicos o quien sea la organización que tiran esa semana la batalla, después vuelven los profesores, después le tocará el turno a los médicos. No, los profesores hace rato que no hablan, pero seguro que están preparando su numerito. Entonces, en esa situación, ya no hay un entre todos, ya no hay un todo. Este país está dividido de una manera tan total que me recuerda a los años 70 cuando dentro de las familias, Nicole, había un almuerzo dominical, estaba toda la familia y en 5 minutos ya se estaban tirando los botellazos por la cabeza. Habían divisiones totales, completas, profundas, irreparables. Lo que tú planteas, que nos da para un tema, quizás lo tocamos en otro programa, es tremendamente interesante porque en Chile tenemos un vacío de la sociedad civil. Los gremios, los colegios, debieran ser instituciones que representen los intereses de lo que están mencionando, de por ejemplo, algunas profesiones o de algunas actividades. Pero se han ido constituyendo en una extensión de los partidos políticos. Por eso se nos produce un vacío de representación de distintas instancias de la sociedad. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde existen grupos y asociaciones y gremios, en el caso de los gremios que representan efectivamente a la actividad de la cual están representando, o en el caso de asociaciones que defienden a los ciudadanos en distintas instancias. Por ejemplo, en Canadá, que me gusta mucho el modelo que tienen con respecto a una asociación que vigila en qué se gastan los impuestos de los contribuyentes, que somos todos nosotros. No tiene color político, sin embargo, están preocupados para una fiscalización, si quieren llamarla, pero de alguna manera representan a los ciudadanos, no son una extensión de los partidos que están sentados en el Congreso. En Chile tenemos un vacío, desconozco el motivo por lo cual la sociedad no lo ha llenado y finalmente lo que hacen los partidos políticos, porque son más organizados, porque está en su naturaleza, es extender su poderío sobre estas instituciones. Mira, lo que sucede, en primer lugar, nunca en Chile ha habido mucho desarrollo de la organización civil, de la gente. No es como en Estados Unidos o Canadá, donde tú le preguntas a un joven y pertenece a
club de esto, el club de más allá. Los padres en Estados Unidos, tú sabes, se pasan el fin de semana llevando a los chiquillos de una cosa a otra. Sí. Los mayores también pertenecen a montones de lo que llaman ellos community, pertenecen a esto, el barrio, el grupo, la profesión. Acá en Chile siempre hubo un vacío muy grande. La persona pertenecía simplemente, era empleado o parte o ejecutivo de una empresa y luego volvía a su casa y entre esos dos extremos no hay nada. Y en ese medio de ese vacío, los partidos políticos agarran mucho vuelo cuando, además, la sociedad, por motivos X, enfrenta encrucijadas importantes. Entonces, ahí necesariamente los partidos que, en un grado mayor o menor, representan posturas globales, nacionales, empiezan a adquirir más relevancia y todo empieza, como fueran dos imanes, empieza a pegarse a eso. Entonces, colegios profesionales que incluso en Chile en otros momentos habrían tocado este tema en forma científica, técnica, la pandemia, esto, lo demás allá, vamos a colaborar, o se habrían quedado callados, no sé. Recordémonos cómo se han tratado otras pandemias en Chile, se han habido muchas. Bueno, ahora en este clima, en que en el fondo o en el trasfondo, un poquito más allá del primer plano, está la cuestión de grandes decisiones, por ejemplo, la del plebiscito de octubre. En un contexto así, evidentemente que los partidos adquieren más peso y empiezan a, como dijéramos, a digerir toda la vida social en función de eso. Y no deja de ser razonable, porque en definitiva, verdaderamente, el país se está enfrentando a encrucijadas. Yo diría, nos estamos enfrentando en lo básico a la encrucijada de si vamos a seguir con este modelo, con una que otra reforma, o vamos a echar abajo las ISAPRE, las AFP, la educación privada, todo, y vamos a instalar no sé qué cosa, porque tampoco lo tiene claro la izquierda, pero algo distinto. Entonces, es natural que en una situación así, las organizaciones se politizan, los colegios se politizan, los individuos se politizan, las discusiones familiares se politizan, porque eso es lo que vamos a enfrentar, pues, y lo vamos a enfrentar, fíjate, en 2 meses más. En 2 meses más. Déjame plantearte con respecto a plebiscito, ya que me diste el pase a ese tema, porque se ha centrado mucho la discusión en que el gobierno tiene que asegurar las medidas sanitarias y que las condiciones para que la gente acuda a votar. Pero yo lo quiero plantear desde otro punto de vista, y esto fue a raíz de una entrevista que dio Heraldo Muñoz, el presidente del PPD, el fin de semana, cuando dice que el estado de catástrofe por sí mismo no suspende ni limita las libertades que permiten una elección. Pero el resultado de una elección política, el resultado de que una persona vote por A o por B, también es la consecuencia de un Estado que debe garantizar las libertades de las personas. La política en sí misma no es un objetivo, sino más bien que un individuo haga una deliberación, y esa deliberación se tiene que hacer en libertad, no solamente física, también psicológica. Y leí el otro día, tú sabes que yo no soy muy pro de los confinamientos, pero una descripción que hacía un analista en Chile de nuestras cuarentenas, hablando del secuestro físico y psicológico temporal en que nos encontramos, donde se ha despojado de nuestra individualidad. Bueno, el punto es que sin poder ejercer nuestra individualidad, sometidos a un sistema en el cual estamos limitados de movernos y de expresarnos también, porque ante el miedo y ante esta situación, los individuos no están en estado normal, si es que se puede utilizar esa palabra. Bueno, ante la escasez de libertades o ante la limitación de libertades personales, no son las condiciones apropiadas para tomar una decisión política. No es solamente un tema sanitario, no es solamente un tema de poner stock de alcohol gel y obligar a las personas a ir con mascarilla. Es un tema en que tienen que estar las condiciones naturales de una democracia para poder acudir a votar. Bueno, no sé, asunto, es un ángulo que tú das, Nicole. Yo me voy a tomar la libertad de expresar otro, que se complementa con el tuyo. A mí me parece que en este caso, por lo menos específico del plebiscito, las decisiones están tomadas hace mucho rato. No creo que vaya a cambiar mucho el panorama. Habrán algunos que cambian para un lado o para el otro, pero en lo grueso yo creo que la gente hace rato que tiene claro lo que ellos creen que es mejor para el país. No creo que, no sé si se ha hecho una encuesta preguntándole a la gente, ¿tiene usted decidido por qué va a votar? No lo sé, tal vez la haya y yo no la haya visto. Pero me parece, estoy casi seguro, de que la mayoría de las personas contestarían sí, lo tengo claro.
y los que dicen no sé, no contesta, o qué sé yo, debe ser una minoría. Así que, por ahí. Segundo punto, dudo mucho que en cualquier votación la gente se suba a un árbol a ejercer su individualidad para reflexionar profunda y vastamente sobre la próxima elección. No, creo que la gente vota por mecanismos casi inerciales, por lo que han votado toda la vida, por su tradición familiar. Como dice la gente, yo he sido toda mi vida de izquierda, otro, yo he sido toda mi vida de derecha. Y ha sido toda su vida lo mismo, y si tú les preguntas, ¿y en qué momento ustedes se convirtieron en de derecha o de izquierda? ¿Por qué son de derecha o de izquierda? Tampoco te podrían contestar, probablemente viene de familia. Es como preguntarle a alguien por qué es colocolino. Se puso a meditar, ¿en qué equipo voy a ir a vitorear? No, estas cosas ocurren con bien poco uso de la razón y responden por último a intereses, a pasiones, a emociones. Yo creo que eso está resuelto y yo incluso sé o creo saber cómo está resuelto todas las votaciones. O sea, creo saber quién va a ganar ese plebiscito. Pero, en fin, todavía la cuestión que hay que discutir es si se va a celebrar o no, porque no tenemos idea cuál va a ser la situación sanitaria del país en octubre. Bueno, alargar la fecha de cualquier elección, y lo veíamos con el caso en general de Latinoamérica, que ya comenzaron las elecciones independientes de la pandemia, por ejemplo, con la elección de presidente de República Dominicana, que fue el que inauguró las elecciones en pandemia, como le pusieron. Cualquier postergación implica también aumentar y profundizar la incertidumbre, aumenta también las fricciones. Desde el punto de vista de la convivencia no creo que sería positivo, pero de alguna manera creo que el mundo político tiene que comprender también lo que son los valores de la democracia para que una votación se ejerza en esas condiciones. No pueden solamente centrarse en condiciones sanitarias. Esto es un problema, mira, independiente de los resultados, independiente si el gobierno apoya o no el cambio de la Constitución, independiente de eso, tú tienes a 10 millones de personas, por lo menos me estoy centrando en la región metropolitana, confinadas, y tiene además el gobierno repartiendo cajas de alimentos, o sea, gente dependiendo de lo que le entregue el Estado. No son condiciones apropiadas para poder hacer esa deliberación, independiente de que la encuesta o esa sensación térmica te diga que las decisiones ya están tomadas. Hay miedo, bueno, no creo que esas sean las condiciones propicias. Sí, no, sin duda que no son las condiciones, no es necesario entrar, lo que te quería decir es que no es necesario entrar al territorio de si los tipos van a tener tiempo para pensar, porque de hecho yo podría decir al revés, ahora tienen más tiempo que nunca para meditar en qué van a votar. Pero efectivamente uno está acostumbrado a que una elección normal haya un periodo previo de publicidad política, que haya un periodo en que la gente se puede reunir unos con otros para discutir esto, aunque sea botellazo. Todas esas cosas no existen y por lo tanto va a ser una elección muy rara. Pero el tema de la decisión yo creo que está tomado y como te digo, si alguien no ha decidido esta es la mejor oportunidad del planeta para ponerse a pensar, porque al revés de lo que tú dices de que la individualidad, yo creo que ahora sí la gente tiene una oportunidad de ver si tienen individualidad, porque si están en la casa y no hayan que hacer porque solamente saben hacer algo cuando salen y se juntan con gente para ir para acá o para allá, entonces yo podría decir, por Dios que tienen poca individualidad, descubran ahora si la tienen y si no la tienen, desarróllenla haciendo lo que no han hecho nunca, por ejemplo, leyendo, estudiando, pensando, meditando. ¿Por qué voy a votar así? ¿Por qué no voto así? Tienen todo el tiempo del mundo para que esta sea la elección mejor pensada de todos los tiempos. Pero estoy bromeando un poco. En cualquier caso, no creo que se piense mucho en estas cosas. La gente obedece como te digo, a tradiciones familiares, intereses, dos o tres ideas simplonas que nunca las han examinado mucho y que a lo mejor son como decir 2 más 2 son 3 y tú no examinas más la suma y sigues pensando toda la vida que es así. Te digo, hay mucha gente de esa condición. Si tú les preguntas a una persona cualquiera que te dice, yo pienso esto, y el tipo tiene paciencia como para escucharte, hacer preguntas socráticas, que analicemos qué quiere decir con esto, qué significa lo demás allá, los tipos se desintegran, ¿no? Finalmente se quedan como los personajes de los diálogos platónicos, se quedan sin saber de qué estaban hablando, y por lo tanto sin saber por qué iban a elegir esto o lo otro. Pero es un ejercicio, ese ejercicio socrático es perder el tiempo. La gente va a votar igual
por esas presiones vagas, por esos intereses, por esas tradiciones, porque alguien les dijo cuando eran niños chicos. Y yo creo que en general en este momento, si se votara ahora, yo creo que ganaría el crear otra nueva constitución. Eso es lo que yo creo. No me gusta, pero es lo que creo, lo que me parece ver. Tal vez estoy equivocado, incluso te voy a decir más, espero estar equivocado. No creo buena esta idea de echar a producir una nueva constitución que en el fondo ya la produjo la izquierda hace rato y la van a imponer con sus lobbies, como sea que se haga el proceso de generación. Entonces, para mí es una senda muy peligrosa, tapizada de minas por el camino. Me refiero a minas. Tapizada de minas y la conversación. A esas minas, a las que explotan, ¿no? No, me imagino. Bueno, las otras también explotan, también, de rabia. En conversaciones, en grupos que no son políticos, digamos, cuando uno pregunta, ¿tú por quién va, por cuál opción te inclina? Y cuando te dicen, de los que te dicen que votarán a favor de cambiar la Constitución, el problema se produce cuando tú preguntas ¿para qué? Exacto. Nadie tiene muy claro para qué. Eso es lo que Y hay un pequeño grupo que te contesta para evitar la violencia. Yo creo que ahí también... Tú le haces la segunda pregunta. Para la primera pregunta todos tienen una respuesta cliché. Porque quiero un país mejor. El otro te dice lo que dices tú, el país. Pero tú le haces la segunda pregunta, a ver, ¿a qué violencia se refiere? O le pregunta en qué sentido sería mejor el país y cómo, y ahí ya empiezan a desbarrancarse y se desploma todo, se viene todo abajo. Pero en fin, cada cual verá cómo se las arregla. No podemos estar en tónico. ¿Qué otros podemos? Vamos a hablar de la conducción política del gobierno. Bueno. Que ha sido el tema de la semana también, con respecto a las críticas que le hace su propia coalición. Con esta conducción política débil, y que las críticas no son tan vacías, porque si uno que trabaja en la información le cuesta seguir un poco quién lleva el manejo de la agenda legislativa y quién lleva el manejo de esta crisis, cuesta encontrar el hilo. Y si me cuesta a mí y a todos quienes trabajamos en la información, me imagino las personas que no están pendientes todo el día de lo que está ocurriendo, más desinformación y más confusión hay. Desde la oposición, cualquier cosa que haga el gobierno, las dos palabras que ahora son el mantra, aparte de la insuficiente, que tú siempre lo dices muy bien. ¡Insuficiente! Llegó tarde, siempre llegó tarde. Sí. Eso debió haber sido ayer. Voy a dejar de lado el tema de la oposición para concentrarnos en Chile Vamos, donde el gobierno se ve dubitativo y además donde una de las principales críticas es que finalmente este es un gobierno que cede cuando lo presionan o cuando lo critican. Y si cede es porque le falta convicción. Ahora, déjame hacerte un punto para no ir de proyecto en proyecto, porque ha sido muy repetido con respecto al veto del proyecto de los servicios básicos, donde, ojo, que el gobierno tenía un compromiso de acuerdo con las empresas, era bastante similar a lo que llegó el Parlamento y se invisibilizó ese acuerdo. No vetó las inhabilidades, lo que produjo el enojo de los alcaldes, sobre todo de UDI y RN, donde tiene más alcaldes que no se pueden reelegir. Y además tenemos este enredo con el proyecto de postnatal. El gobierno llega a un acuerdo con senadores para incluir una extensión del postnatal, no le pone nombre y se confunde con el proyecto que todavía está en curso en el Parlamento, que es este postnatal de emergencia. Las diferencias, para hacerlo en fácil, porque también a nuestros auditores les interesa ir un poquito a la información, es que el proyecto que presenta el Parlamento lo tiene que financiar el Estado. ¿Por qué? Porque es una extensión del postnatal y eso lo financian los pre y los postnatal, lo financia el Estado. La diferencia con el proyecto que presentó el gobierno es que al extender esas licencias, entran en la categoría de licencia y eso lo financia FONASA, con cargo a FONASA o bien a ISAPRE si usted está en ISAPRE. Esa es la diferencia fundamental, donde acá se abrió otro flanco que también nos da para otro tema, que tiene que ver con la naturaleza de las licencias. Algunos dicen que mañosamente se están cubriendo esto como una licencia cuando no corresponde, siendo que en Chile ya tenemos problemas con la enorme lista de licencias falsas que se tiran al sistema. Bueno, para dejarlo ahí, tenemos ese tema y el famoso retiro del 10%
de los fondos de la AFP que se está votando en este minuto mientras grabamos el programa. Esto paralelo a la presentación del proyecto que va en ayuda de clase media, que le quitó fuerza al proyecto que presentó el gobierno el día domingo, porque ahora todo se ha centrado en esta discusión del 10% de la AFP, entendiendo que hace rato que la discusión del retiro del 10% de AFP dejó de ser para ayudar a la clase media y es una discusión ideológica. A ti que te gustan las frases para el bronce, el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín, dijo que esto es importante porque además después la gente lo va a devolver feliz. Mentira. Porque tiene que ver con su pensión. Mentira. Mentira. ¿Por qué yo hablaba de esta discusión ideológica? Porque el proyecto en el Congreso le introdujeron un detallito que no es menor, y es que la devolución de estos fondos primero era con cargo al Estado, pero diseñaron un sistema en el cual, y es lo que van a votar, en el cual la devolución de esos fondos que se retiran van con una parte con cargo al Estado, pero otra parte con cargo al empleador, lo que significa que están creando este fondo solidario que siempre han querido. Es un impuesto además adicional al trabajo, pero están diseñando un sistema. Entonces acá la intención final se tiene que entender así. No es para ir en ayuda de la clase media, bueno, puede ser una pequeña ayuda que va a durar un ratito en el mes por los fondos que se van a retirar, pero en el fondo acá está el sentido de debilitar el sistema AFP y ir eliminándolo en pos de los proyectos que tiene la izquierda de crear estos fondos comunitarios o fondos solidarios. Todos los economistas, tú lo mencionaste ayer, ninguno dijo que era propicio aprobar el retiro de este 10%. Ninguno, de la discusión que se dio el día martes en el Parlamento. Bueno. A veces me pregunto, ¿para qué se sigue gastando tiempo citando a especialistas, técnicos de distintos lados, sectores políticos, si las decisiones ya están tomadas? Porque cuando se trata de ideologías, ¿cuándo han importado las razones? Bueno, pero mira, tú sabes que hace mucho tiempo, incluso mucho antes de la pandemia, mucho antes de eso que tus colegas llaman el estallido social, mucho antes incluso de ese antes, incluso antes del gobierno de Piñera y el último gobierno de la señora Bachelet, a principios del siglo XXI, yo empecé a decir, oralmente y por escrito en libros que están por ahí, que estábamos en un proceso revolucionario, cosa que causó mucha risa en los que me escuchaban. Y vi todas las primeras fases, el intento primero de demoler el sistema valórico, que siempre es la primera fase, echar abajo, digamos, los valores, desacreditarlos, debilitar al enemigo antes de golpear el punto central que son las instituciones. Y en eso estamos. Y cuando tú quieres cambiarlo todo, y en eso consiste una revolución, cambiar de arriba a abajo el sistema institucional. La revolución no son balazos en las calles, no son la primera línea, no son los que se tomaron en la Plaza Baqueano, esa es la parte visible y el capítulo 1. El capítulo 2 se juega en las asambleas y en los parlamentos. Ahí se decidió todo en la revolución nazi de Hitler. Ahí se decidió todo en la revolución francesa. Votaciones, donde se determinan nuevas leyes, donde se votan otras, donde se generan nuevas instituciones, y en eso están, la izquierda está en eso. Yo no con todos los dirigentes que tú me has mencionado, y otros, más a la izquierda con mayor razón, cada vez que se les toca un tema relacionado con el modelo, les vienen arcadas, quieren cambiar los sistemas previsionales, totalmente, volviendo al sistema de reparto que ya sabemos que técnicamente funciona como las pelotas. Quieren cambiar el sistema de salud, quieren cambiar el sistema educacional, quieren cambiar nuestra concepción de los sexos, quieren cambiar nuestros valores, quieren echar abajo, y ya la echaron abajo en gran parte, los valores de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica. No hay cosa en que no han metido mano. Y ahora están aprovechando la pandemia para lo mismo. Si creen algunos que la revolución se paró porque no hay primeras líneas, porque no hay unos tontones en la Plaza Baqueano todo el día, están equivocados. Ahora esto pasó a la fase 2, el capítulo 2, el importante, en el Congreso. Y ahí la idea es que cada tema que se trata políticamente. Aquí la cuestión técnica de la AFP o la cuestión técnica de la pandemia, todas las cuestiones técnicas que tú menciones, todas las comisiones técnicas que tú convoques,
no tiene sentido. Aquí el asunto es derribar el sistema institucional de forma directa o indirecta. Indirecta cuando se votan o se tratan de votar leyes sobre distintos puntos que son una contradicción en la actual Constitución, cosa que después puede decir el señor Adria, ¿ven que está muerta la Constitución? Y si no está muerta, está agónica o está muy mal herida, entonces la están tratando de torpedear por todos lados. Y en ese proceso, el gobierno y la derecha no tienen nada que decir ni que hacer. Se sienten perdidos porque en ese espacio donde se decide todo, que se llama Congreso, están en minoría. Y entonces me imagino que se ponen en la situación, bueno, no podemos evitar la caída, tratemos de hacerla con paracaídas, tratemos de ir, digamos, por un tobogán, tratemos, digamos, de llegar con menos daño, tratemos de salvar algo, pero la verdad es que el asunto no tiene remedio. Y ejemplo de eso, creo, es esta votación de la AFP. La derecha, que tenía mayoría, la izquierda siempre ha tenido mayoría en el Congreso, pero vio además que la gente quiere sacar plata, porque a quien no le gusta sacar plata y de repente recibir 2, 3, 4 palos en las manos, te los farreáis en 2 meses y después ya vendrá otra ley, otro proyecto para salvarte. Bueno, viendo eso dijeron, bueno, votemos también favorablemente, como van a ser varios, acuérdate, porque por un último suavizamos la caída, no quedamos mal nosotros también, algo salvamos, por lo menos nos salvamos nosotros como políticos. El país, te voy a agrego un punto con eso, porque con respecto a la coalición y el desorden y cómo uno ve parlamentarios de Chile Vamos votando proyectos inadmisibles, aprobando o quizás votando por este 10% para sacar de la AFP, me quiero ir al origen de este gobierno y acá quizás plantear que el error estuvo desde un principio en el diseño original de la estrategia de gobierno. ¿Y por qué te lo planteo? Porque si lo recordamos, cuando comenzó este gobierno, el diseño original, sabiendo que no tenían mayoría en el Congreso, fue llamar a acuerdos, leyendo a una izquierda distinta a la que era en realidad. Lo que hizo este gobierno, desde que asumió, es intentar convocar, intentar acordar, como se hizo en la época de la concertación, cuando ellos eran oposición, pero sí fueron llamados a acuerdo y finalmente sí se llegaban a acuerdos. Entonces hubo una mala lectura, no solamente del nuevo Congreso, que es el primer Congreso con el nuevo sistema proporcional, sino que además hubo una mala lectura con respecto a con qué izquierda estaba lidiando. Entonces, ¿qué pasó? Que en el transcurso del año y medio de gobierno, llamando a grandes acuerdos, que me parece que más bien era un objetivo de levantarse en imagen para el presidente Piñera, era más bien un objetivo personal que de coalición, ha ido renunciando en el proceso de esos acuerdos a proyectos que eran bastante claros, a proyectos que contaban o contenían los principios de lo que uno puede entender de una centro derecha o los proyectos liberales, pero el gobierno fue renunciando en pos de los acuerdos y cada vez más, porque no se encontró con una concertación, se encontró con partidos políticos de izquierda más radicalizados. Entonces, ese diseño original, que no fue respetando la idea que tenían de proyectos esenciales para el país, como la reforma tributaria, el mismo tema de la reforma previsional, tienen una reforma a la salud también que es importante, la coalición hoy no tiene por qué seguir también defendiendo esos principios si primero fue el gobierno que renunció a aquello en pos de los acuerdos. Acuerdos que, dicho sea de paso, tampoco le han funcionado para sacar los proyectos como ellos han querido. Y dejando de lado el tema de octubre, si es que se puede dejar de lado, el gobierno y la figura del presidente Piñera sistemáticamente ha ido perdiendo apoyo. Y ese apoyo no es solamente por la violencia de octubre, ese apoyo es porque hay una gran masa de clase media a la cual él apuntó en su programa de gobierno y campaña, que se ha visto decepcionado por este gobierno. Mira, uno dice, ¿y qué hace un gobierno con una minoría en el Parlamento? Bueno, también hay otros diseños. El diseño pudo haber sido distinto, el diseño pudo haber sido tirar la batería de proyectos del primer año, los proyectos que determinan y definen su agenda de gobierno, aunque se los rechazaran, aumentar su popularidad y volver a ingresarlos el próximo año, porque uno tiene un año después que te lo rechazan de poder volver a ingresarlo e insistir en su programa, pero ese nunca fue el diseño. Entonces hoy le están pidiendo a la coalición de gobierno que se enfile detrás del gobierno, siendo que es el mismo gobierno el que comenzó a claudicar y renunciar a sus proyectos. Entonces,
sumado a lo de octubre, que le hizo bajar aún más la popularidad al gobierno, más difícil tiene de poder alinear a sus huestes y tener a su equipo en favor de lo que ellos pretenden. Nicole, te voy a comentar de inmediato los puntos interesantísimos que has hecho, pero antes voy a recordarles a nuestros espectadores algunos de nuestros sponsors, como el Club Explora, estimados amigos. Ya saben que si ustedes se hacen miembros del Club Explora, espero que Raúl te sea miembro ya, reciben todos los meses 2 bolsitas, cada una de las cuales le trae, ay mamita, por Diosito santo, una rica botella. Este es un tintito, que raro, este vino no lo conocía, Brisas de Cura Lilahue, Cinzó 2019, ay mamá, o sea, 2 vinos exquisitos que pueden ser 2 tintos distintos, no se repite la botella, o 2 blancos distintos, un blanco y un tinto, y son vinos escogidos por las enólogas que manejan el Club Explora. Y usted, ¿cómo se hace socio del Club Explora? Con una OF mensual nada más, y tiene derecho que le lleguen a su casita estos vinos exquisitos. Usted puede hacer un regalo también, pues algún amigo curado que tenga por ahí le regala una Viscar por un mes, por 2 meses, por lo que sea, pero no es necesario ser curado, simplemente tener buen gusto y querer probar una vez al mes un vino distinto y rico. No te rías, Nicole, porque yo sé que a Raúl también le gusta el tintorio. Entonces, el Club Explora. Y también les quiero recordar que para dejar su espíritu en paz y en calma, de vez en cuando, y no tan de vez en cuando, sino que más bien seguido, haga una desinfección total de su casa, de sus autos, de su negocio, de su oficina. Y para eso está Ozonium, que emplea ozono, que es un desinfectante natural muy potente, elimina completamente el COVID, por supuesto, los demás virus, las bacterias, lo elimina todo, menos a las mascotas y menos a usted, por supuesto. Es muy seguro y en el sentido de que usted sabe que todo va a quedar desinfectado porque los gases se expanden por todos lados, de manera tal que no es cosa de decir, habré echado acá no, el fufú, el fafá, ya. Entonces, póngase en contacto con ozonium.cl y desinfecte como debe ser. Y terminando este primer bloque, notariospress.cl, amigos, para que hagan sus trámites notariales mucho más rápido. Usted entra a la página notariospress.cl, anota el papel que necesita, le empiezan a pedir datos, los llena, pagan la misma página y zoom, partió la información a la notaría más cercana a su casa o a la que usted prefirió y listo. Usted tiene que hacer solo una cosa, ir a la notaría, firmar ahí, porque el papel ya lo firmó el notario y hay que firmar en presencia de los funcionarios de notaría, una exigencia legal. Además tiene que ir a buscar el papel. Pero se va a tomar un par de minutos en vez de tomarse un par de horas dentro de la notaría. Mucho más eficiente. Y hoy en día estar 2 o 3 horas sentado con una señora al lado que está estornudando o cosas por el estilo no es muy grato. Notariospress.cl, además, si usted quiere hacer una transferencia de automóviles, tiene un mecanismo para que usted no tenga necesidad de acudir al registro civil. Así que todo es súper eficiente. Nicole, te iba a decir respecto a lo que tú dijiste. Esto es un tema que se ha discutido mucho, nosotros mismos lo discutimos un montón de veces. Bueno, uno no sabe si había otro diseño o no, como el que tú señalaste. Tal vez era difícil. Ellos sabían desde un principio con qué congreso se iban a topar. Se produjo aquí una cosa muy curiosa que a veces pasa en la historia de las naciones, de la sociedad, una sincronía, asincronía. Por un lado, como lo siguen revelando las encuestas de opinión en todo orden de cosas, la ciudadanía está en una parada muy distinta a la izquierda. De hecho, los partidos políticos que están más en el fondo de la tabla son el Partido Comunista, el Partido Socialista, etc. La gente no está con ese sector ahora, pero resulta que en el momento en que los eligieron y en otras circunstancias y con otros discursos de esos políticos, los eligieron. Entonces se generó una situación rarísima. Tenemos un país que tiene una visión A y tenemos un Congreso mayoritario con una visión B. El gobierno llega a gobernar sabiendo esa situación rara, llega a gobernar porque el pueblo pensaba A y no B, pero el Congreso piensa B y no A. ¿Cómo resolver eso? Entonces, desde el primer día, ¿te acuerdas? Citaron a una mesa, trataron, como tú dices, de llegar a acuerdos, trataron, en el fondo, pensando, bueno, o están todos de acuerdo con nosotros porque los proyectos son buenos, o por lo menos, como mínimo, damos una posibilidad de separar a la izquierda hacia sus componentes más extremos y los más razonables, cosa que les ha funcionado en algunas oportunidades.
cosa que les ha funcionado. Pero yo no creo que haya otra opción. Honestamente, Nicole, ¿qué sacas tú con presentar proyectos que te los van a rechazar? Los presentes el próximo año los van a rechazar y mientras tanto estamos marcando el paso. Han tratado de hacer lo que han podido y eso naturalmente ha sido adobado además por una dosis extra, que yo mismo lo he dicho aquí brutalmente, de cobardía, porque al final lo que se hace por razones racionales empieza a ser acompañado también por una cierta emocionalidad. Y la emocionalidad aquí se llama, digamos, ser timorato, ser medio cobardón, empezar a pensar incluso en lo que viene después, empezar a decir, sálvese quien pueda. Empiezan a generarse esas cosas. Tú partes con una idea razonable de lo que hay que hacer y luego sales corriendo, te empiezas a asustar hasta de tu sombra. Y en eso está el gobierno. Y esa actitud ahora está emergiendo como la PU dentro de la coalición y los vemos a la UDI enfermos de molesto y de rabia porque dentro de toda esta banda de gente que no sabe qué hacer, que se sienten derrotados desde el primer día, que se sienten que tienen un Congreso que no les deja pasar ninguna, que sienten que las organizaciones civiles están en manos de la izquierda, por las razones que decíamos delante. Porque el público que está por A no está en ninguna parte. El público que está en B está en los colegios profesionales, está en el Congreso, están todas las cuestiones que cuentan. Entonces, creo que un gobierno que ha tratado de domesticar un poco al cocodrilo, de atraerse a algunas personas, cosa que le ha resultado de vez en cuando, como te decía. Pero yo no veo, honestamente, Nicole, no veo cuál habría sido otro camino, salvo que el presidente hubiera decretado un golpe de Estado, pero así, en democracia, ha estado incluso limitado al uso de la fuerza pública, o sea, le han estado quemando el país y hasta en eso se ha visto limitado. Ha sido una cosa muy impresionante. Porque llegó octubre debilitado y llegó octubre dividido, pero el factor, y acá es donde pudo haber sido la diferencia. Ahora, la historia se escribe como se escribe nomás, uno ya no la puede cambiar. No. Lo que pudo haber marcado la diferencia es la popularidad. El presidente, desde que comenzó su gobierno, ha ido bajando en popularidad y ya catapultado con la crisis de octubre, pero lo que puede haber marcado la diferencia en las votaciones del Parlamento, y sobre todo de poder alinear a todo su equipo en Chile Vamos, a sus diputados y a sus senadores, es la popularidad. Si al final de cuentas los senadores y los diputados lo abandonan o no lo abandonan según la popularidad que marca el presidente. Entonces, quizás ese pequeño factor, que no es tan pequeño, pudo haber marcado la diferencia para poder seguir insistiendo en proyectos que respaldaban o que por lo menos delineaban su proyecto político. Mira, déjame agregarte otro punto que te quería analizar hoy día con respecto a la debilidad política y del manejo y de cómo se ha perdido al final el orden de la agenda. Lo central que hubo en la campaña de Sebastián Piñera y de Chile Vamos, ¿a quién le habló? Le habló a la clase media. Esa alta votación que obtuvo el presidente Piñera, como nunca antes que había obtenido la centro-derecha chilena, esa votación para muchos analistas fue producto de la gente de clase media, los que están en el centro, los que no pretenden grandes transformaciones, los que pretenden salir de su casa, tener un trabajo digno, que lo traten dignamente y tener, o por lo menos vislumbrar que a través de su trabajo va a poder seguir escalando, desarrollándose y cumplir sus sueños. Bueno, la materia central de la agenda de gobierno era aquella, y esa fue su campaña. Y le habló a la clase media y habló de la clase media protegida. Mira la opción y la posibilidad que se le abrió en medio de la crisis, con un fondo económico que no lo hubiera podido tener nunca al gobierno con la clase media. Sin embargo, presenta un proyecto para la clase media, para protección de la clase media, y lo hace con un discurso distinto, lo hace con un discurso, no digo que no tenga que hacer lo que hizo, yo no soy tampoco economista ni experta en esta materia, lo que digo es que el discurso para ir en ayuda de la clase media fue principalmente a través de la asistencia o de créditos blandos. Eso es no leer a la clase media, porque adicional a eso, la clase media necesita que le digan que hay un proyecto país donde se va a poder desarrollar con libertad, esfuerzo y mérito, y que pueda de alguna manera captar la esencia cultural o la identidad de la clase media. Se le escapó, siendo que el presidente Piñera y su gobierno plantearon todo el discurso en torno a la clase media. Se levanta el día domingo a
a poder informar y anunciar la ayuda que se iba a contemplar para la clase media, que queda fuera del grupo de los vulnerables, y se le olvida todo el relato político y se va a ayudar a la clase media a través de la asistencia, ampliando los plazos de pago, y no le habla al corazón de lo que necesita escuchar la clase media. Entonces ahí es cuando uno dice que hay un déficit político gigante. Fernando. Yo no sé, Nicole, si alguna vez fue popular. Tú hablaste varias veces de la popularidad del gobierno, la popularidad. Yo no estoy seguro que haya sido popular. Fíjate, yo lo he dicho otras veces, lo voy a repetir, en esto no tengo razones para haber cambiado de idea. Yo creo que este gobierno ganó no porque fuera popular, nunca ha sido popular Piñera, nunca ha sido popular la derecha, más que con la pura derecha, que quizás el 30%, 25% del país, cuando mucho. La gente votó por Piñera por miedo a que con Alejandro Guillé los desastres que ya habíamos visto con la señora Bachelet se profundizaran. Miedo a los navarros, miedo a toda esa gente, miedo al populismo, miedo a los desastres de la izquierda, miedo a su incompetencia descomunal que la han mostrado tantas veces en Chile y en todas partes. Por miedo dijeron, bueno, no vamos a seguir votando. Me lo verificó esa sensación que tuve del el hecho que gente que yo conozco y que sigo conociendo, gente que algunos son familiares míos incluso, gente que era de los que decían, yo siempre he sido de izquierda, yo siempre he votado por la izquierda, votaron por Piñera. Y votaron por Piñera y yo me di cuenta, no porque yo los convencí, no porque yo soy un líder ni nada, votaron por la izquierda todos por razones, oye, yo tengo este negocio y no quiero que el día de mañana quebrar, oye, yo tengo esta cuestión y no quiero que el país se derrumbe, todos por miedo. Pero una vez elegido Piñera, el miedo se pierde el tiro. Ya, elegimos Piñera, sonó Alejandro Guillé su cuestión, qué alivio, la gente decía qué alivio, me acuerdo el otro día qué alivio, creo que lo comentamos nosotros, qué alivio. Lo comentamos en la radio. Era alivio, no era entusiasmo, fíjate, no era el equipo que es popular y que ganó el partido y salen todos como locos con los ojos desorbitados, era alivio simplemente. Entonces, primera cosa, no creo que tuviera nunca ese capital de popularidad. Segundo, la clase media. Tú dices, la clase media hubiera requerido otro discurso, un discurso que hablara del esfuerzo, de que cada cual tiene que hacer lo suyo, que hay que ayudar a la gente a crecer y no simplemente tirarle un paquete de tallarines. Puede ser como tú dices, pero yo te presento otra posibilidad, que en realidad la clase media sea tan asistencialista, tan dada al asistencialismo como todos los demás. Es una clase media que nació del asistencialismo, es una clase media en Chile que, si tú ves sus orígenes históricos, es una clase media que nace de cargos en el Estado. No es una clase media al estilo americano, que son tipos que emprenden cosas. Se compró una cuestión y le empezó a ir bien, que organizó un negocio y le empezó a ir bien, que inventó una cuestión. No, es una clase media que podríamos decir es intrínsecamente dependiente, por no decir parásita. Es una clase media nacida del Estado, de las prestaciones, de los privilegios, de las prebendas, de la inamovilidad en el cargo. Es una clase media que no tiene, yo creo que no está en la iglesia del emprendimiento, del esfuerzo personal. Es una clase media que está contenta de recibir del Estado. Es una clase media que pasa siempre diciendo lo mismo que dicen los pobladores. Exigimos a las autoridades, la frase típica, exigimos a las autoridades. ¿Por qué tienes que exigir a las autoridades? Se pregunta uno. Yo no he escuchado nunca esa frase en Estados Unidos, exigimos a las autoridades. Al contrario, no quieren ni ver a las autoridades, quieren que los dejen tranquilos haciendo sus cosas, ¿no es así? Quieren que los dejen en libertad, quieren que el Estado no se aparezca ni para ofrecerles ayuda ni para joderlos en nada. Acá, al revés, inmediatamente se empieza a pedir ayuda. Incluso en esta actitud caen las clases altas, los empresarios de cualquier rama, lo hemos visto 1000 veces, Nicole, tienen un problema y empiezan inmediatamente a mirar la billetera del ministro de Hacienda, la billetera fiscal, como dicen los periodistas. No pueden decir que tienen la billetera fiscal pidiendo ayuda, que los apoyen, que esto, que lo otro. No sé. Yo creo que el discurso emprendedor de Chile nunca ha aprendido, esa es la verdad. Este es un país es un país que no emprende. O sea, hay gente que lo hace, por supuesto que hay gente, pero la masa crítica de los chilenos es una masa crítica que está esperando que los vengan a levantar, así que vengan testados. Alguien que venga a salvar. El punto que quería hacer era que
lo central de su programa de gobierno y con el cual ganó es la manera y lo que le dijo a la clase media, porque era lo central que tenía su proyecto de gobierno. Y ganó. Yo no sé si era popular o no, pero ganó. Pero el punto es que hoy se le abre un espacio para hablarle a esa clase media y poder presentar iniciativas, pero le habla de otra manera. Le habla de una manera en que pareciera que le está hablando también a los sectores más vulnerables. Mira, lo que pasa es que además el tema famoso de la clase media, que comprende un sector totalmente heterogéneo, significa también poder entender la complejidad de todo ese tejido social, y el Estado, por lo anticuado y por lo gordo y homorfo que está, no puede llegar con políticas públicas sofisticadas y con políticas públicas inteligentes, porque el Estado no da el ancho, así como nos pilló en la crisis. Pero por último, cuando tú tienes convicción política y presentaste un proyecto de gobierno y se te abre un espacio para poder seguir planteando esas ideas, las puedes aprovechar. Mi punto es que no las aprovechó y está muy enfocado en poder conseguir apoyo y que no lo critiquen desde la oposición. Pero es que creo que es aprovechar. Uno dice, voy a aprovechar esto y voy a aprovechar aquello, cuando aquello que vas a hacer te va a dar provecho. Pero me imagino que Piñera, y creo que tiene razón, sabe que no le va a dar provecho ese discurso. A Piñera, insisto, no lo eligieron por el discurso sobre las clases medias, lo eligieron para que no saliera elegido el otro, lo eligieron por rechazar al otro, nada más. Podía haber cantado un mambo, o Piñera, en vez de hacer ese discurso, sería lo mismo. Podía haber cantado una ópera, podía haber dicho lo contrario de lo que dijo, lo mismo. Habrían votado por él porque parecía como una defensa contra la izquierda, contra Alejandro Guillé, contra todas esas cosas. Yo no sé, mira, ahora por lo menos estarás de acuerdo conmigo que ahora ese discurso, digamos, más militante de una supuesta clase media, que es una clase media cuya textura espiritual es la dependencia y no la iniciativa, porque así nació y así ha crecido. Piensa en un solo detalle: la clase media está constituida principalmente por gente que son funcionarios del Estado. ¿Qué iniciativas les puedes pedir a funcionarios del Estado, o sea, personas que por definición tienen que cumplir una determinada tarea, de acuerdo a reglamentos, y que están preocupados de la inamovilidad del cargo y de defender sus posiciones? No son creadores, no están para eso tampoco. Y estamos hablando de 400, 500 mil personas y sus familias. Piensa tú, después podríamos ir empezando a hacer un análisis así por pedazos de la clase media, y te vas a encontrar con muy pocos, pero muy pocos, que sean clase media en el sentido dinámico del término. Hay gente que inicia cosas, que emprende cosas, pero no son la masa crítica, no le dan el tono a la clase media. La clase media quiere escuchar de las ayudas. Y tanto es así que es una canción que la han cantado todos los gobiernos, Nicole. Por algo será, pues no será que están todos equivocados y nosotros tenemos la razón. Por algo será que es así. Lo que pasa es que el gobierno hizo la apuesta de que, siguiendo esa línea, podía de todas formas salvar algo. Podía meter algunos programas, meter algunas leyes, cosa que ha logrado en algunos casos. Podía conquistar los corazones de 2 o 3 miembros y obtener los números de votos necesarios, cosa que lo lograron en algunos casos. Pero un cambio así como 180 grados, de que ahora aproveche la oportunidad el presidente para digamos, cantar la marsellesa o no sé qué cosa, yo no lo veo. Está en esta estrategia, y de esa estrategia no tiene salida. Y los costos que está empezando a pagar ahora en su coalición tampoco tienen remedio. Y para la propia coalición tampoco tiene remedio. ¿Tú crees que la UDI se va a salir de la coalición? No, porque sería peor el remedio que la enfermedad. No tiene opción de salirse hoy, pero sí tiene opción de no darle los votos a proyectos del gobierno. Ahora, no, tampoco. El tema de la debilidad de la conducción política no es solamente un tema de poder ir sembrando, estableciendo tus principios, tu programa de gobierno. Lo que ocurre es que estamos ante una crisis económica tremenda, una crisis profunda, que vamos a tener que salir. Y sin una conducción política clara, sin un horizonte, que eso lo tiene que diseñar el gobierno, y ahí voy quizás al tema del discurso, no vamos a salir de esta crisis económica. Tenemos que saber qué es lo que está delineando el gobierno más allá de la asistencia, entregando caja o entregando crédito o postergando cobro.
El gobierno tiene que delinear, y en ese sentido, para poder salir de una crisis, para poder recuperar la cifra económica, se necesitan certeza y confianza, y eso no lo está entregando el gobierno, menos el Parlamento, que están preocupados de cómo van en la próxima elección y de desmantelar algunas cosas. Entonces, el gobierno sí debiera estar preocupado de cómo va a salir o cómo va a entregar este país después de esta crisis económica, porque además la economía es algo que a ellos sí les importa. Bueno, el gobierno sí está preocupado. La Javier Briones habló hace 3 semanas, quizás se olvidó todo el mundo, de los que están pensando en el futuro, de cómo van a facilitar que partan empresas nuevas. Seguramente estarán pensando en muchas obras públicas que ocupen mano de obra. Yo creo que lo están pensando. Si el problema es que el gobierno no es el único actor político, está el Congreso, están estas otras cosas, los mismos empresarios, algunos están arrancando con sus inversiones para afuera. Entonces, tal vez nos vamos a salir, ese es todo. Tal vez vamos a quedarnos tropezándonos y avanzando la racha por mucho tiempo, no lo sé. Tal vez vamos a salir más rápido de lo que creemos, porque estas cosas además obedecen a veces a lo que algunos llamarían milagros, a lógicas raras, a ciertas catálisis que se producen y que uno las puede, si uno no cree, la cuestión es que lean historia. Hay muchos episodios en que situaciones que parecían sin salida, se produce un cambio misterioso de las químicas de la situación y el país sale como por encanto. Y en otros casos al revés, cuando todo está pero como perfecto para crecer, se produce un derrumbe, porque una guerra y se derrumba todo. Lo que le pasó a toda Europa en 1914, creían que no iban a haber nunca más guerra, creían que el progreso era una línea indefinida para arriba, hacia el futuro, y de repente se desmoronó todo ese mundo. Entonces, no sé, déjame ahora recordar antes que se nos vaya el tiempo, que ya estamos llegando a la hora, increíble cómo se va el tiempo. A propósito de inversiones, si usted quiere invertir en Estados Unidos, que es un lugar muy bueno para invertir siempre, porque es un país inmenso, pero no sabe cómo, entre a inviertanusa.cl, ahí lo van a guiar, no solamente desde el punto de vista legal, sino que tienen ellos ofertas concretas en terrenos, en casas, o sea, bienes inmobiliarios. Tienen 3.500 franquicias de otras tantas empresas que están esperando que usted invierta todo. Fuera de eso, si usted quiere, le sacan una cuenta corriente en un banco norteamericano, le tramitan una visa de residente como inversionista, todo, y usted sigue sentado en su escritorio, sigue en su casa y le están haciendo todo esto en inviertanusa.cl. Y mientras usted hace esto, la lavadora está funcionando con Lavo Club y le está dejando su ropa perfecta con este detergente que se creó en Chile, que se distribuye en nuestro país, que se lo llevan a la casa, que el estanque tiene 10 litros, le dura mucho tiempo, que es biodegradable, que es hipoalergénico. Ahora, si usted quiere, también compre, yo creo para hacer el paquete completo, el suavizante, 3 olores distintos, recomiendo aloe menta, rico. Y, señoras y señores, aquí están los datos. Entra a lavoclub.cl y pida estos productos estupendos. Ahora, si usted no quiere comprar, sino vender un bien inmobiliario, póngase en manos de Hey. Hey es el corredor más rápido de Chile, es el que con más velocidad vende la propiedad que usted quiere vender, mucho más que los otros corredores. Es un hombre además que sabe encontrar buenos arrendatarios, que no lo vayan a defraudar, que sabe administrar arriendos, si usted es rentista, y que sabe tasar su propiedad, cosa que no meta las patas, que es tan fácil. Ahí se suele meter las patas con precios excesivamente altos y después todos se preguntan ¿por qué no vendió esto? Y lo pusieron a un precio ridículo. Hey, estimados amigos, contáctense con él para todas estas cosas. Y para terminar este bloque me queda otro más. Salinas y Ojeda, estimados amigos, el mejor buffet de abogado para casos civiles. Si usted se está divorciando de su cónyuge, ya empezaron los cuchillazos y las patadas por la tutoría del hijo y 1000 cosas más, Salinas y Ojeda. Si usted tiene un problema de herencia porque se murió el tío abuelo y aparecieron 400 personas a disputarse todo, Salinas y Ojeda. Si usted tiene un tema con un contrato con una persona, un pleito civil, Salinas y Ojeda, especialistas en temas civiles con una excelente tasa de éxito. salinasyojeda.cl. Volvemos a estudio. Oye, me acordé de los divorcios. Uno de los titulares que me ha causado, no sé si risa, pero curiosidad, fue un titular del diario La Tercera la semana pasada que hablaba de
que la cuarentena ha producido más de 40% de menos divorcio en el país. Claro, como nadie se puede mover para ninguna parte, y decía, bueno, esto lo pongo en la sección de noticias positivas o negativas, como que quedé en la duda, no sé si es bueno o malo. Bueno, imagínate, menos divorcio, pero hay más pateaduras, hay más peleas. Claro, por eso decía. Y todo esto por lo que te dije antes, porque la gente no sabe ser realmente individuo en su casa. Si no están saliendo a tomar con los amigos, si no están yendo al cine, si no fueron a comer, como dicen, a comer con un matrimonio amigo, si no fueron a no sé qué, para allá, para acá, se mueren. Tienen que estudiar, aprendan idiomas, lo más entretenido. No me pregunten cuántos idiomas estudian, se caerían de... Estudien, historia. ¿Ah? Lo sé. Bueno, sé que manejan muchos idiomas. No, si los manejo a media, pero los manejo. Bueno, estudien, el problema... etcétera. Y déjame decirte, déjame que te cuente, Limeña, que tú tienes, si no me equivoco, otro tema muy interesante ahí en carpeta. Sí, solo para redondear que tú planteaste algo sumamente importante, que no es solamente un problema del gobierno, y creo que me suma a lo que tú decías, que acá en Chile tenemos un problema político que se evidenció en octubre de una manera muy patente, como si fuera realmente una película. Y déjame plantearte esta contradicción. Fíjate que pensaba el otro día que a raíz del COVID y esta gran crisis sanitaria y luego económica que estamos viviendo, funcionaron justamente las dos instituciones que tenían que funcionar. El sistema de salud, tanto público como privado, ha funcionado de una manera excepcional, con todo el estrés, con toda la sobrecarga, con toda la exigencia inédita, pero ha funcionado sensacional, por un lado. Y por el otro lado, el hecho de haber tenido rigurosidad fiscal, que haber sido disciplinado, que es una herencia de la concertación por lo demás, nos permite hoy poder ofrecer estos tremendos paquetes de ayuda económica. Entonces, las dos instituciones que tenían que funcionar, funcionaron. Y sin embargo, tenemos a un mundo político menoscabando nuestras instituciones y dándole la espalda al pasado de nuestro país. Esa izquierda no tiene remedio, o sea, yo me la considero, y lo digo sinceramente, yo los considero tóxicos, envenenan países, arruinan países, y lo han mostrado todas las veces que han gobernado, o incluso como oposición siembran veneno. A pesar de eso, como tú dices, han funcionado esas instituciones. Agregaría yo, y la gente lo reconoce, hay que ver la lista que ha hecho, ¿cómo se llama esta empresa? ¿Adimarque o no me acuerdo cómo? O CADEM. Sale toda la semana. Los políticos están al fondo de la tabla. Primero, el que está más al fondo es el Partido Comunista, después el Partido Socialista, están todos ahí. Y las instituciones que rescatables, como tú mencionaste, salud, todo, y déjame mencionar a la PDI, a Carabineros, a las Fuerzas Armadas. Y yo quiero aplaudir especialmente a la PDI, que han estado increíbles. Yo creo que en un momento dado es la única fuerza pública que ha sido funcional. Las otras no han podido, no por gusto, sino que por muchas razones. Carabineros venían heridos en un ala por los temas de la irregularidad financiera y luego les dieron como con el mocho el hacha. Pero la PDI, que es más piola, porque lo andan con un uniforme, han cumplido una tarea que si no es por ellos, yo diría que el despelote habría sido 10 veces peor. Un gran aplauso para la PDI, y están en las primeras posiciones de acreditación del público, no por casualidad. Y mira cómo reaccionó el director de la PDI durante octubre, cuando comenzaron las críticas al funcionamiento de los funcionarios de la PDI y empezaron el tema de los derechos humanos. Él fue el primero en levantar la voz y decir que no le vengan con tonteras. Después de esa primera levantada de voz, nadie se metió con la PDI. No, bueno, como moda empezar. Porque los juicios que se hicieron después de las investigaciones judiciales demostraron que, como en tantos casos, se había inventado. ¿Te acuerdas de un funcionario, en una de las tantas escenas melodramáticas que montó la izquierda, un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos estaba supuestamente en la calle poco menos que con una hemorragia masiva? Y todo lo que había recibido era un moretón por una bala de goma. Sí. O sea, se inventaron cualquier cantidad de huevadas, esa es la expresión que hay que usar. Y la PDI dijo, no señor, pues no le pasamos. Bueno, oye, déjame, please, I pray you. Dos cositas más y terminamos luego con Nicole. Controller, amigo, si usted quiere tener a su empresa funcionando bien en la sección administrativa, póngase en manos de Controller, que le va
a examinar cómo funciona la cosa, va a encontrar las partes que están fallando, los cuellos de botella, los engranajes que hay que echarle aceitadita. Tienen ellos planes para empresas pequeñas, medianas y grandes para dejar funcionando la sección administrativa, que es vital en cualquier empresa, hasta las más chicas, funcionando perfectamente. Así es que controlen los teléfonos, los puntos de contacto están a mi izquierda, están a su alcance fácilmente, no le cuesta un peso. Y no olviden, amigas y amigos, el ajedrez de Pablo Tolosa, de mi amigo Pablo Tolosa, que pues todo el tiempo nos trabamos en conversaciones, es un tipo muy simpático, y que está, además del tablero, poniendo a su disposición este reloj de ajedrez que le pone un interés operático al juego casi. Cuando está corriendo el reloj y uno tiene 5 minutos para jugar 4 movimientos y resulta que la posición está muy difícil y uno no encuentra la solución, bueno, ahí usted va a estar con así. Así es que encárguese el paquete completo, el tablero, el reloj. Si ya tiene tablero, encárguese el reloj. Si ya tiene reloj, encárguese el tablero. Ay, pues hombre, y si tiene todo, no me haga caso. Volvió el cantinfleo. Ya. Es que lo tenía tan reprimido el pobre. Oye, y dígame algo más antes que terminemos. Sí, nos queda poco, teníamos muchísimos temas. Me parece interesante lo que está pasando a nivel mundial, para salir un poco de mirarnos el ombligo, con respecto a lo que ha producido el coronavirus y la crisis del COVID a nivel mundial, con ciertos procesos políticos. Y te voy a nombrar 3 países en los cuales, en un inicio de la pandemia, se auguró, en el caso de Venezuela principalmente, que la crisis sanitaria y luego la crisis económica iba a precipitar la caída del gobierno de Venezuela, porque no iba a tener por dónde salir o se iba a ahogar con el tema económico. Todo lo contrario, lo que ha producido la crisis del coronavirus en Venezuela es que Maduro ha llevado adelante un diseño para poder consolidar su poder al interior de ese país. Primero comenzaron con el tema económico, porque acuérdense que hay ciertas cuentas de Venezuela que están cerradas y Maduro no puede sacar dinero de cuentas que tienen en el extranjero. ¿Qué es lo que hizo primero? Bueno, la Fiscalía venezolana ordenó la detención de 5 miembros de una junta ad hoc. Esta junta ad hoc es importante porque fue nombrada por Guaidó y son del Banco Central. ¿Y qué ocurrió? Que Inglaterra le había dado el pase a estos miembros para poder sacar recursos del Banco de Inglaterra, donde Venezuela tiene puestas sus reservas de oro. Entonces, ¿qué hizo Maduro? Maduro finalmente saca a estos miembros de esta junta ad hoc y los detiene, miren qué curioso, por traición a la patria. ¿Te parece conocida esa frase? Y aparte de aquello, intervino los 3 partidos políticos de oposición, que son los más importantes, Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, también sacando a sus dirigentes y suspendiéndolos. Todo esto en la mira del 6 de diciembre, donde se debieran efectuar las elecciones parlamentarias, donde actualmente la oposición tiene mayoría, pero que al final de cuentas ese parlamento ya perdió poder hace rato. Me ibas a decir algo. Es una figura teatral nomás a esta altura. Sí, así es. Bueno, estas situaciones críticas siempre favorecen a las dictaduras, eso es sabido. Las dictaduras prosperan en estas situaciones críticas porque controlan todo y la gente ya no tiene nada que hacer. Además, nadie está preocupado de Venezuela ahora, no es el foco de la atención. El foco de la atención mundial, por último, está en el mar de la China, donde se sigue creciendo la coalición anti-China día a día. Pero eso lo vamos a conversar mañana o pasado, otro día, con Nicole, el próximo jueves quizás. Vamos a ver qué pasa cualquier cosa en este momento en el mar de la China, y en cualquier momento puede haber un incidente. Yo no creo que vaya a haber, pero podría haber. Y sería todo. Te agradezco, Nicole, tu presencia, que le da otro tono a este programa. Y amigas y amigos, muchas gracias por su atención. Y nada, lo espero. Y nada, nos vamos. Bueno, y vamos, nada. Así nomás, seca. Nada más. Nos vemos entonces mañana viernes. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao.